Umbral Informativo, donde dos profesionistas de la comunicación lo mantendremos informado. Umbral Informativo, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Con la ausencia de Valquiria Lara, los saluda Dora Garrido. Bienvenidos a esta emisión. Y bien, como ustedes saben, el reparto de utilidades es un derecho establecido en el artículo 123 constitucional y regulado por la Ley Federal del Trabajo. Sobre este tema, el maestro Rodolfo González Guzmán hablará en la siguiente entrevista. Vamos a escucharlo. Nos gustaría hablar un poco sobre lo que es el reparto de utilidades. ¿Cómo están las empresas que usted representa ahorita? ¿Qué tanto les afectó la modificación a la Ley Federal del Trabajo? Bueno, quiero comentarles que no tenemos muchos problemas. Al contrario, hubo empresas que dieron un reparto un poco mejor. Recordemos que cuando se crea la figura del outsourcing era precisamente para no pagar utilidades. Pero después se dieron cuenta que no solamente no se pagaban utilidades, sino que de alguna manera pues no pagaba seguro social, no pagaba yo cuestiones de seguridad social. Y entonces por eso esa figura que existe en Europa, en Estados Unidos, de subcontratación, empezó a afectar mucho en México. Y tratamos de combatirla, ¿no? Porque generaba también para los jóvenes una amenaza, ¿no? Trabajar sin seguridad social, sin seguro, sin Infonavit, no tenía derecho a una casa, no tenía yo derecho a guardar dinero para una pensión futura, o no tenía antigüedad, o no tenía yo derecho a la sindicación, o no tenía yo derecho a un contrato colectivo de trabajo. Entonces todo eso pues afectaba mucho a la clase trabajadora y bueno, este gobierno afortunadamente logró hacer que se reglamentara muy bien, desaparecieran los outsourcing, la subcontratación y por esa razón, al desaparecer la subcontratación y pasarlo de esa figura a la empresa principal, mejoró para los trabajadores el reparto de utilidades. Pero también el gobierno legisló en el aspecto de que había un tope hasta de 90 días. Uh-huh. Y asimismo legisló para que si había una cantidad superior a 90 días, se podía ir uno a la cuestión del promedio de los últimos 3 años. Esto era principalmente para la rama de los mineros. Sabemos que los compañeros mineros pues tienen una buena utilidad. Buenísimo. A veces se puede valorar en 8 o 10 meses hasta un año de salario. Entonces, imagínense ustedes que nosotros como movimiento obrero hubiéramos aceptado 3 meses, pues los mineros hubieran hecho un problema de carácter social nacional. Entonces, por eso se dejó el tope del promedio de los últimos 3 años o los 90 días. Entonces, ahí es a donde existe una confusión también. Porque, ¿qué pasa si la utilidad es mayor a 90 días? Ah, no, pues te pago hasta los 90 días nada más. Entonces, eso afecta, ¿no? Afecta también. O a menos que hagamos el promedio de los últimos 3 años. Y si vemos que si ese promedio de los últimos 3 años es mejor que los 90 días, así lo dice la ley, el trabajador podrá optar por lo que más le convenga. Entonces, por esa situación, no tenemos problema en nuestras empresas. Ha salido una cantidad superior a lo que habían recibido en otros años y el trabajador, si se da cuenta que recibe un poco más, pues no está enojado. Al contrario, yo creo que esto viene a mejorar un poco la situación con los trabajadores, ¿no? Y también pudiera ser importante para poder analizar hasta dónde pueden desaparecer las utilidades y hasta dónde hago un bono que vaya ligado estrechamente a la productividad. Es decir, si podemos medir la productividad
exactamente, medimos la producción, entonces le vamos a poder dar un valor. Y entonces, por ejemplo, hay empresas que trabajan a destajo, o trabajan por comisión, o trabajan por bultos, o trabajan por toneladas, o hay una diversidad de conceptos por los que se puede medir parte de la producción, y eso motiva al trabajador. El trabajador labora más si va a ganar más. Pero si es un salario fijo, el trabajador dice, no, yo nada más te trabajo, te hago estas piezas por mis 8 horas. ¿Quieres más? Pues págame más. Entonces, Chrome, hasta este momento no tenemos problema por la PTU. No sé si otros compañeros lo tengan. No me han comentado ahora en el pleno que tuvimos, al contrario. Me comentaron los compañeros de Tabasco que les fue muy bien con la PTU a las organizaciones sindicales de allá de Tabasco. Entonces, me parece que no tenemos ese tipo de problemas por el momento. Licenciado, pero hay empresas que obviamente se declaran en quiebra cuando sí tuvieron utilidades. Uh-huh. O sacaron poquitas. ¿Habrá alguna compensación para los trabajadores? Sí, siempre se ha acostumbrado por convencimiento a darles un bono a los trabajadores, ¿no? Ya es una cuestión negociable. Miren, a los patrones tampoco les conviene tener trabajadores insatisfechos, trabajadores molestos, trabajadores enojados, porque entonces es contraproducente, porque bajan la producción, o descomponen las máquinas, o afectan las máquinas, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, que algunas veces detectamos que cortaban los rollos de tela, la tela que tejían los trabajadores, les daban unos charrascazos, así se llama, ¿no? Con la charrasca le daban unos charrascazos. Entonces, a ninguna empresa le conviene tener trabajadores insatisfechos. A nosotros como trabajadores, como representantes sindicales de los trabajadores, esta época es muy complicada, muy difícil. Muy complicada, muy difícil. Yo creo que para mí es más difícil esto que centrarme en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo. Les explico por qué razón. Porque cuando, no en este cambio ya, sino hablo del pasado, de las pingües utilidades que le daban a los trabajadores. Porque llegaba uno, le decía, a ver muchachos, échenle ganas, no dejen paradas las máquinas, que faltaba un trabajador, cubran esa máquina, cubran ese lugar, échenle ganas, hay que producir, para que salgamos bien, hay que echar. Y cuando llegaba el resultado de las utilidades, 500 pesos, 1000 pesos, oiga, liceo, y para eso nos decían que le echáramos ganas, que cubriéramos los lugares, que dobláramos turno, que todo esto. Entonces, aparte de eso, tenemos otro factor desmotivante: los impuestos que pagan los trabajadores por el tiempo extra. Entonces, eso es otra cuestión que el gobierno tiene pendiente de resolver a los trabajadores. Tienen que revisar que hay una inequidad en el descuento de esos impuestos. Entonces, el trabajador por eso es que te queda a trabajar tiempo extra. Si me voy a quedar a trabajar por 200 pesos, 8 horas por 400 pesos, no, yo no me quedo. Y se van los trabajadores. Y hay rotaciones, ¿no? Entonces, el día que logremos vincular la productividad con el salario, los trabajadores van a producir más. Claro, ustedes dentro de los contratos colectivos de trabajo no han considerado o no tienen ya inserto una cláusula sobre productividad. O sea, ¿no se ha visto o sí existen algunos? En algunas sí tenemos, no en todas. En algunas sí tenemos bonos de productividad. Le puedo repetir, por ejemplo, las costureras que representamos en la industria de la confección trabajan por destajos. Entonces, entre más mangas haga yo, entre más cierre de costados, entre más cuellos ponga yo, gano más. Entre más metros cosa yo,
gano más. Por eso es que ahí sí se presta para pagar por producción. Los compañeros que reparten agua, los primeros 70, 80 garrafones son por salario base, pero después de ahí para arriba es un destajo, es una comisión, y es donde los compañeros pues ganan más, porque entre más garrafones yo mueva, pues, mi ingreso es mayor. Claro, es mayor mi esfuerzo también, ¿no? Tengo que trabajar más, las piernas al rato me van a doler también, porque pues, camino más, cargo más, ¿no? Pero eso beneficia a los trabajadores porque se llevan más dinero a sus casas, ¿no? Ese es un bono, es un estímulo de productividad. Hay que mencionar que el día de ayer, 30 de mayo, fue la fecha límite para el pago de este derecho. Y en otra información, hace unos días el Comité Político de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, CTC, se reunió con el licenciado Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En dicho encuentro, los integrantes de la organización sindical manifestaron sus más sinceras felicitaciones al ver a un texcocano y mexiquense al frente de una de las organizaciones más importantes en la toma de decisiones en el ámbito empresarial. Asimismo, resaltaron la importancia de reinventarse y establecer mecanismos y herramientas de cambio que les permita, con nuevas estrategias y políticas, desarrollar el proceso de democratización de sindicatos, atendiendo las necesidades de sus afiliadas y afiliados y seguirse consolidando como una central obrera fuerte, siempre en apego de sus valores y principios que enmarcan el sindicalismo nuevo. La CTC señaló la práctica de la democracia sindical, ya que siempre ha sido prioritaria para la organización, tanto que a nivel hospitalario, el primer nosocomio privado en legitimar su contrato colectivo de trabajo en el marco de la reforma laboral fue el Hospital Español. En su momento, el licenciado Francisco Cervantes habló de la importancia del diálogo y unidad entre los distintos actores en el ámbito laboral, ya que dijo que México tiene una economía con presencia en el mundo, en el lugar 17 de 193, lo que habla de nuestras fortalezas, de que somos una economía competitiva, con estabilidad y con una ubicación geopolítica determinante para seguir atrayéndole inversión a nuestro país, remarcando el valor que tiene contar con un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que se apega a los nuevos retos en el mundo. El licenciado Cervantes enfatizó en el tema de la contratación y negociación colectiva y del alcance de la libertad sindical, establecido en el anexo 23A de dicho tratado. Esta importancia, dijo, radica en que los más competitivos que tenemos en el país, que es nuestra fuerza laboral. El presidente de la CCE destacó la necesidad de seguir capacitando y actualizando a los trabajadores, ya que la digitalización y modernización tecnológica son una realidad en las empresas y es en esta rama en donde se avecinan las mayores inversiones en México. Por su parte, el licenciado Abel Domínguez Azús, secretario general de la CTC, resaltó que necesitamos entender nuestro contexto, nuestra realidad, y agregó que la CTC está en este proceso de evolución continua, pero que también, dijo, estamos claros en qué lugar ocupamos en el sector obrero. Y eso nos hace generar estrategias, no solo para seguir contribuyendo a generar espacios laborales más dignos, sino que también consolidarnos como la organización sindical más confiable a través de sus acciones y sobre todo de sus mujeres y hombres que la integran. Enfatizó que estamos en un aprendizaje continuo, en donde saber identificar y conjugar el talento de todos nuestros integrantes es fundamental para seguir dando rumbo al sindicalismo en México, por lo que solicitó al presidente del CCE ser el conducto para seguir dando el mensaje de que la sindicalización es la ruta adecuada para seguir construyendo el desarrollo en nuestro país. Y resaltó que, como central obrera, de no conflicto, de gran diálogo y sobre todo de comunicación permanente, es la CTC,
que sigue trabajando en unidad en beneficio de los trabajadores y del crecimiento del país. Y bien, amigos, pues esta ha sido toda la información de esta semana. Pero recuerden que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido y les recuerda que los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.